Entonces vamos a ver, hermanos, cuando un verdadero discípulo cae, parte 1. Y voy a dar lectura a Juan 13, versículo 36 al versículo 38. La palabra del Señor dice así. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Como dice el título del sermón, hermanos, hoy día vamos a ver el inicio, en cierta manera, de la caída del apóstol Pedro. Y hermanos, el contraste en el que nos estamos encontrando aquí en el Evangelio de Juan es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos hablado en las últimas semanas acerca de la situación de Judas. Y Judas, hermano, hemos visto de que era un falso creyente, era un hipócrita, pero este no es el caso de Pedro. Pedro es un verdadero creyente. Pedro es un hombre, era un verdadero discípulo de Jesucristo, y ni siquiera solo un discípulo, él es un apóstol, llamado y escogido por nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, hermanos, él va a caer. Y en este pasaje el apóstol Juan nos va a presentar el inicio, incluso como vamos a ver en un momento, el porqué de esta caída. Ahora, para comenzar esta exposición, hermanos, les tengo que rogar de que no caigamos en dos extremos que sucede muchas veces en muchas iglesias. Hay un extremo, hermanos, en el cual en muchas iglesias y muchos contextos cristianos el pecado simplemente se permite y se utiliza este tipo de pasajes como lo que vamos a ver con Pedro, se utiliza otros pasajes en el Antiguo Testamento como el de David para decir, los cristianos pecan y entonces hay que permitirles pecar, ¿sí? Hermanos, ese es un extremo al cual no vamos a caer y no debemos caer. Voy a explicarles en este pasaje cómo es que debemos más bien entender el pecado entre los cristianos, entre los verdaderos cristianos. Pero también, hermanos, hay otro extremo en el cual los cristianos se sorprenden cuando un cristiano peca e incluso cuando un verdadero cristiano peca escandalosamente. Nuestra confesión de fe, hermano, dice de que los cristianos somos propensos a pecar y a caer en pecados escandalosos incluso. Y hermanos, hay muchos cristianos que ven a un hermano, escucha bien mis palabras, a un hermano pecar e inmediatamente van a concluir, no es cristiano. Hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con irnos a un extremo en el cual, los cristianos pecan y nadie les dice nada. Hay que tener cuidado con el otro extremo de creer que los cristianos nunca pecan, y si pecan y caen en algún pecado grave, inmediatamente no es cristiano. Y hermano, esto es algo que debemos comprender de lo que vamos a ver el día de hoy con Pedro. Y hermano, pero lo que va a suceder con Pedro, por si acaso, no es algo tampoco nuevo en la Escritura. En la Escritura, hermano, tú no vas a encontrar un cristiano que no haya pecado. El apóstol Juan mismo nos va a decir, 1 Juan capítulo 1, versículo 8, aquel que dice que no tiene pecado es que ya está pecando, porque está mintiendo, porque todos pecan. En el Antiguo Testamento, como ya he mencionado, nos encontramos con un hombre conforme al corazón de Dios, David. Y David, hermano, cayó en pecados muy escandalosos, muy terribles. Así, hermano, tú puedes buscar en los relatos bíblicos en el Antiguo Testamento, vas a encontrar que Abraham pecó, que Jacob pecó, vas a encontrar que Salomón pecó. Hermano, el pecado todavía está en medio de nosotros. Y la posición correcta, hermano, pero es reconocer esto. Como cristianos, lo que debemos hacer es reconocer que el pecado nos está acechando constantemente. El pecado, hermano, para los verdaderos cristianos todavía va a ser un problema. ¿Has leído Romanos capítulo 7? El apóstol Pablo, hermano, va a decir, lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso hago. Lo que quiero hacer, eso no hago. El apóstol Pablo, hermano, él mismo va a decir, yo tengo una lucha contra el pecado. Ahora, los cristianos, hermano, como hemos visto en este mismo evangelio, tenemos una nueva vida. Los cristianos, como vamos a ver en el siguiente capítulo, buscamos obedecer a Cristo, obedecer a Dios por amor, porque lo amamos.
y odiamos el pecado, como Pablo mismo dice en Romanos 7, aborrecemos el pecado, nos duele pecar, sufrimos por el pecado. Pero hermano, la Biblia nos va a decir esto. Escucha, 1 Corintios 10, versículo 12, el que piense que está firme, ¿qué tiene que hacer? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Y hermano, Pedro es un ejemplo de esto. Como ya les dije al principio, Pedro no es Judas. Judas era un traidor, un hipócrita, un falso creyente. Pedro no. Pedro es un apóstol, Pedro es un verdadero discípulo, un verdadero creyente. Pero Pedro va a caer. Y hermano, en esta caída, como vamos a ver en este pasaje, debe enseñarnos a estar atentos. Debe enseñarnos a estar velando, a ser cuidadosos, a ser humildes, a ser dependientes del poder de nuestro Señor. Y hermano, las palabras que les estoy diciendo ahora son muy importantes para todo lo que vamos a exponer el día de hoy. El pecado de Pedro, en lugar de utilizarlo como una excusa para decir, si Pedro pecó, yo también pecaré, más bien debe enseñarnos los motivos por los cuales él cayó. Y como ya he mencionado, hermano, esto es porque él no estuvo velando, no fue cuidadoso, no fue humilde, no fue dependiente. Y estoy seguro, hermanos, de que la mayoría de ustedes conocen esta historia. La historia de Pedro negando a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Ahora, el día de hoy, hermano, no vamos a ver todavía la negación de Pedro. Eso lo vamos a hacer en las siguientes semanas o en los siguientes meses, porque eso es más adelante en este evangelio. Pero lo que sí vamos a ver, hermano, es el inicio de la caída de Pedro. Este pasaje lo que nos muestra es, en cierta manera, el por qué Pedro, hermano, cayó. Su caída comenzó antes de su negación. No es de que la negación de Pedro surgió de manera sorpresiva, no, habían cosas que ya estaban sucediendo en la vida de Pedro. Pedro, hermano, lamentablemente, como vamos a ver hoy día, mostró una imprudencia, pero escucha bien estas palabras, las voy a repetir más adelante una vez más, maquillada de valentía. Vamos a ver el día de hoy, hermano, y mucha gente cae y peca por eso, por imprudentes. Pero al mismo tiempo maquillar esa imprudencia como una gran valentía. Al mismo tiempo, el motivo por el cual, uno de los motivos por los cuales Pedro cayó es de que no prestó atención a las palabras de Cristo. Hermano, Cristo le va a decir a Pedro, Pedro, estás en peligro. Estás en peligro. Y Pedro no va a escuchar esas palabras. Pedro va a decir, ¿qué? ¿Cuál peligro? Yo hasta la muerte contigo. ¿Sí? Vamos a ver eso más adelante. Él se creyó fuerte en sí mismo. Y hermano, todas estas cosas, si tú no quieres caer en pecado, son cosas que debemos evitar. Imprudencia maquillada de valentía, no prestar atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y sus advertencias, creernos fuertes en nosotros mismos, todas aquellas cosas en este pasaje vamos a ver de que debemos evitar. Ahora, la buena noticia es de que en esta caída de Pedro, o en esta introducción a la caída y a la negación de Pedro, no todo es una tragedia, no todas son malas noticias. ¿Por qué? Porque, hermano, en medio de este pecado, en medio de los errores de Pedro, de un verdadero cristiano, vamos a encontrar la misericordia de Cristo, vamos a encontrar el amor incondicional de Cristo, vamos a encontrar, hermano, de que a pesar de que somos débiles, escucha, podemos mantenernos firmes porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Cristo. Y esto, hermano, es algo bello en este pasaje porque se combinan estas cosas. Vamos a ver la debilidad del hombre, pero al mismo tiempo, hermano, como nuestro Salvador es poderoso para mantenernos firmes hasta el fin. Ahora, el momento en el que está sucediendo todo esto, hermano, el inicio de la caída de Pedro, como se los estoy presentando, es un momento bastante intenso. Hemos estado hablando de esto las semanas pasadas porque estamos literalmente en las últimas horas de Jesucristo antes de ir a la cruz. El apóstol Juan se va a tomar desde el capítulo 13, incluso desde el capítulo 12 hasta el capítulo 18, para presentarnos, hermano, las últimas horas de Jesucristo antes de ir a la cruz. Jesucristo acaba de tener la última cena con sus discípulos y ahora Jesucristo está yendo al Monte de los Olivos a orar, donde va a sudar sangre, esperando a que vengan a arrestarlo para luego ser crucificado.
Mateo nos dice esto, Mateo 26, versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesucristo, después de haber tenido la cena, la última cena con sus discípulos, después de haberlos instruido un poco más, haberles lavado los pies, después de que Judas ya se fue, hemos hablado de eso las semanas pasadas, ahora está caminando con sus discípulos hacia el monte de los olivos, sabiendo lo que le espera, y Jesucristo pero va a aprovechar este tiempo para advertir a Pedro, para advertirle de un peligro que lo está acechando, como vamos a ver más adelante. Y ahora, en este contexto, nuestro pasaje en el Evangelio de Juan comienza con una pregunta. Lo primero que vamos a ver en el versículo 36, en la primera parte, es la pregunta de Pedro. Escucha lo que dice. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Ahora, ¿por qué Pedro le pregunta esto a nuestro Señor Jesucristo? Para entender esto, hermano, te ruego que retrocedas conmigo al versículo 33, a lo que hemos visto la semana pasada. Escucha lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir, no podéis ir, perdón. Hermano, Jesucristo ya le dijo a sus discípulos que ellos no van a poder acompañarlo. Ahora, ¿a dónde? Hemos hablado de esto la semana pasada, solamente déjame recordarte. Jesucristo, hermano, iba a tener que afrontar la cruz solo. Iba a tener que afrontar la cruz solo, esa es la realidad. Como un cordero abandonado, solo, iba a tener que enfrentarse a la cruz. Sus discípulos en este punto no iban a acompañarlo a su muerte. No iban a acompañarlo a su muerte, no iban a morir junto con él. Más adelante en la historia vamos a encontrar de que los discípulos sí murieron por Cristo. Es más, Pedro mismo murió de una forma muy parecida a Cristo. Pero en este punto de la historia, Jesucristo les adelanta y les dice, ustedes no van a venir conmigo. Ahora, como hemos visto también la semana pasada, Jesucristo probablemente no se está refiriendo solo a su muerte, sino también se está refiriendo a su ascensión al cielo. Jesucristo sabe de que aquí falta un poco de tiempo en la cual Él va a morir, va a resucitar, va a pasar unos 40 días con ellos y va a ascender al cielo y Él ya no va a estar de manera presencial, física con sus discípulos. Y Jesucristo ya les está adelantando, yo no voy a estar con ustedes, yo me voy a otro lugar y ustedes no van a poder venir conmigo todavía. Ahora, ¿por qué digo todavía? ¿Te acuerdas lo que hemos visto en el capítulo 14? Jesucristo les va a decir, más adelante, eso vamos a ver la próxima semana. Yo estoy yendo a preparar un lugar y ustedes, donde yo estoy, ustedes también van a estar, pero en el futuro, no ahora. Los discípulos iban a tener que atravesar y iban a tener que vivir décadas sin su Señor en este mundo. Y Jesucristo ya les ha adelantado esto y les va a decir, ustedes no van a poder venir conmigo, no me van a acompañar a la cruz. Esta es una obra que yo voy a hacer solo y ustedes tampoco van a poder ir conmigo a la presencia del Señor inmediatamente, a la presencia de Dios inmediatamente. Entonces, por eso que Pedro le pregunta esto a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Es por esto lo que Jesucristo les dijo en el versículo 33, de que Pedro le surge esta duda, esta pregunta. Y aquí es donde Jesucristo escucha lo que le va a responder. La respuesta de Cristo, versículo 36, la segunda parte. Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Jesucristo, hermano, simplemente en este versículo le está reafirmando a Pedro lo que ya le había dicho en el versículo 33. Pero, si te das cuenta, hay una diferencia. Porque aquí Jesucristo sí le va a decir a Pedro y a sus discípulos, ustedes me van a seguir después. Por eso, hermano, te ruego una vez más, leamos el capítulo 14, versículo 3. Escucha lo que Cristo les va a decir. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Cristo no le va a explicar completamente a Pedro todo, pero le está diciendo una vez más, donde yo estoy yendo, ustedes no van a poder ir conmigo, pero más adelante ustedes sí me van a seguir. Después, ustedes sí me seguirán. Ahora, hermano, hay varias interpretaciones sobre esto.
la realidad, como ya les he dicho, es de que los apóstoles ahora en este momento no iban a morir con Cristo, pero más adelante sí iban a morir por Cristo. La mayoría de los apóstoles iban a morir por Cristo más adelante. Esa es la verdad. Pero como también les he mencionado, este pasaje está relacionado con la ascensión de Cristo a la presencia de Dios y Jesucristo les dice, ustedes me van a seguir después. Y esa sí es una verdad. Los apóstoles, los discípulos, después de concluir su ministerio en esta tierra, el Señor en su momento los iba a llamar, ya sea por muerte o en su segunda venida, todos los que estemos, Él nos va a llamar a su presencia y donde Él está, nosotros también vamos a estar. Y Jesucristo, hermano, aquí le añade esto a Pedro, le dice, ¿sabes? No le explica mucho hacia dónde va, no le explica todo eso, más adelante les va a explicar un poco más en el capítulo 14, pero sí le agrega esto y le dice, más adelante, tú sí me vas a seguir. Y esto, hermano, es para todos nosotros también. Ahora, aquí, hermanos, sí hay algunos detalles que no están en el Evangelio de Juan. Y es muy importante para interpretar este pasaje que veamos qué es lo que nos dicen los otros evangelios. Porque respecto al anuncio de la negación de Pedro y respecto a la negación de Pedro, los 4 evangelios nos relatan la historia. Y los 4 evangelios se complementan para que podamos tener nosotros la historia completa. Por eso, hermanos, escucha, vayan conmigo a Mateo capítulo 26 un momento. Porque aquí, hermano, es donde encontramos de que nuestro Señor Jesucristo le dijo algo más, no solo a Pedro, sino a sus discípulos. Jesucristo, en esta conversación, yendo hacia el monte de los olivos, escucha lo que le dijo no solo a Pedro, sino también a sus discípulos. Mateo capítulo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hermano, Jesucristo les está adelantando a los discípulos a lo que va a suceder. ¿Qué era lo que iba a suceder? Es de que estos discípulos lo iban a abandonar. Eso es lo que iba a pasar. Hermano, lo iban a abandonar. La palabra escandalizar es una palabra muy parecida en el griego, es escandalizo. Significa tropezar. Significa alguien que se va a desviar. Y Jesucristo, hermano, le está adelantando a sus discípulos y les está diciendo, miren, yo sé que ustedes van a tropezar esta noche. Eso les va a suceder. Los discípulos iban a escapar como cobardes. Los discípulos iban a tener miedo de todo lo que estaba sucediendo. Los discípulos iban a abandonar, hermano, a nuestro Señor de manera temporal. Eso es algo que iba a suceder. Y ahora, hermano, escucha, Jesucristo ya le está diciendo no solo a Pedro, sino a todos sus discípulos. Esto va a pasar. Aquí hay un detalle, hermano, que es muy importante, que lo vamos a analizar un poco más adelante, pero es la omnisciencia de Cristo. Cristo ya sabe, hermano, lo que va a suceder. Cristo ya sabe los pecados que van a cometer. Cristo ya sabe las debilidades que tienen, los errores en los que van a caer. Él ya sabe eso. Y les va a decir, escuchen, ustedes me van a abandonar, me van a dejar, van a tropezar, se van a escandalizar. Y ahora, hermano, Jesucristo no solo les dice eso, sino les dice, está escrito. Esto, hermano, debería haberle llamado la atención a Pedro, a todos los discípulos. Porque Cristo les dice, está escrito. Y Jesucristo aquí cita Zacarías 13, versículo 7, donde literalmente dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso, hermanos, iba a pasar entre la muerte de Cristo y su resurrección. Los discípulos iban a alejar de él, lo iban a abandonar. Después los discípulos iban a sentir tal temor que en vez de ir y enfrentarse a los judíos y predicarles y defender la doctrina de su maestro, se van a ocultar como hombres débiles, temerosos. Y Jesucristo, hermano, ya les dice, esto va a suceder. Ahora, en medio de todo esto, hermano, creo que es bastante obvio que Jesucristo les está diciendo, ustedes son débiles y no van a poder soportar lo que va a suceder en un momento. Y como ya les he mencionado, hermano, estamos a horas de que sea encarcelado, de que sea apresado y de que sea crucificado. Estamos a unas cuantas horas de esto. Y Jesucristo, hermano, le está diciendo a los discípulos, saben, ustedes son débiles. No van a poder soportar este tiempo.
Es más adelante vamos a ver de que eran tan débiles estos hombres que Jesucristo le va a decir a Pedro, Jacob y Juan, vengan y oren conmigo. Y no van a ni siquiera poder orar bien estos hombres, porque Jesucristo los va a ver y van a estar dormidos. Y Jesucristo les va a tener que decir, no han podido velar conmigo en oración. Eran débiles, hermano. Eso es lo que eran los discípulos, eso era lo que eran los apóstoles, aunque eran apóstoles. Y eso es lo que somos, hermano, escucha tú y yo. Ahora, hermanos, escucha muy bien esto. Estos no son cualquier tipo de hombres. Estos son hombres que han sido entrenados por nuestro Señor Jesucristo por 3 años. Por 3 años han sido entrenados por el Hijo de Dios. Hermano, pero todavía siguen siendo débiles. Hermano, esto es muy importante. Porque el que crea estar firme, cuide que no caiga. Tú puedes haber pasado años de entrenamiento, años de estudio bíblico, años de servicio. Todavía estás en peligro. Y estos discípulos ya han pasado 3 años con nuestro Señor Jesucristo, siendo entrenados, siendo enseñados, siendo instruidos. Y Jesucristo les dice, saben, ustedes todavía son débiles y van a tropezar. Van a caer. Ya lo sé, eso es algo que va a suceder. Pero hermano, aquí hay un detalle más que como les dije tenemos que ver en los otros evangelios. Porque aparte de que Jesucristo le dice a todos los discípulos, ustedes se van a escandalizar, Jesucristo hermano tiene un mensaje especial para Pedro. Para esto les ruego que vayan conmigo a Lucas capítulo 22. Porque aquí hermano, en este mismo contexto, Jesucristo tiene un mensaje especial para el apóstol Pedro. Escucha lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor. Ahora este también es porque, como acabamos de ver, Mateo nos dice de que Jesucristo le dijo a todos sus discípulos, ustedes se van a escandalizar. Pero ahora Jesucristo también tiene un mensaje especial para Pedro. Escucha lo que dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Hermano, quédense en el capítulo 22 de Lucas un momento, sí, hay varias cosas que tenemos que ver ahí. Hermano, Jesucristo mismo le dice a Pedro, Pedro, Satanás está detrás de ti y está buscando sacudirte como se sacudía el trigo cuando querías sacar las semillas. Y hermano, Jesucristo ya le está diciendo a Pedro esto, le está adelantando, Satanás está detrás de ti y te quiere sacudir, te quiere probar. Satanás quiere atacarte. Jesucristo ya le está adelantando esto, hermano. Y hermano, esto no solo es para Pedro, como te he mencionado, es para ti, para mí también. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos va a decir, hermano, el mismo apóstol Pedro en su epístola? ¿Te acuerdas? Satanás está como ¿qué? Como un león rugiente. ¿Por qué crees que Pedro dirá eso en su epístola, hermano? Porque él, hermano, experimentó el tener a Satanás detrás suyo para zarandearlo, para intentar destruirlo. Y hermano, esto es muy importante porque Jesucristo le dice aquí, les dice ya a sus discípulos, ustedes son débiles, ustedes no van a poder aguantar esto. Y aparte, Pedro, Satanás mismo, te está buscando para sacudirte. Ahora, hermano, aquí hay varios detalles que no me puedo saltar y que creo que son muy importantes. ¿Cómo va a hacer Satanás para que Pedro, hermano, caiga y niegue a su Señor Jesucristo? Hermano, algunos creen que Satanás para obrar en alguien tiene que poseerlo, sí, tiene que dominarlo. Hay algunos que creen que Satanás a un verdadero cristiano lo puede dominar. Eso no puede pasar, ¿sí? Eso no puede pasar. ¿Cómo va a hacer Satanás, hermano, para que Pedro caiga? Escucha cómo lo va a hacer. Haciendo que Pedro se crea fuerte. Haciendo que Pedro se crea valiente. Esto es lo que vamos a ver en un momento. Y Jesucristo le está diciendo pero a Pedro, sí, Satanás está detrás tuyo. ¿Y qué vamos a ver a Pedro, hermano? Vamos a ver un hombre que parece tan valiente, que parece tan fuerte. Y hermano, escucha, esto es lo que muchas veces Satanás hace para hacernos caer. Nos hace creer que somos fuertes, nos hace creer que
que estamos bien, que somos maduros, y yo te puedo asegurar que todos los que tienen experiencia en la vida cristiana, cuando te sientes fuerte, poderoso, maduro, es cuando más débil eres. Es cuando más propenso a caer eres. Y los que tenemos un poco de experiencia en la vida cristiana, hermano, te podemos decir, yo te digo con 100% de seguridad, los momentos en los que más débil soy a la tentación es cuando me siento así. Soy fuerte, soy valiente, ¿sí? Mira cuántos años llevo en el cristianismo, cuánto conozco de la Biblia. Y hermano, eso es lo que Satanás va a hacer con Pedro. Satanás estaba buscando hacer que Pedro niegue a su Señor y para eso lo guió a sentirse autosuficiente. Ahora, hermano, si tú conoces un poco de lo que Satanás hace, la verdad es de que desde Génesis capítulo 3 encontramos que Satanás obra así. ¿Qué hizo Satanás con Adán y Eva? Los hizo sentir igual. Ustedes pueden solos, no necesitan a Dios. ¿Y qué pasó? Cayeron, ¿o no? Ustedes pueden ser Dios, no necesitan a Dios. No, eso es lo que Satanás hace. Y hermano, esto es muy importante, ¿sí? Porque mucha gente cree que Satanás obra, no sé, a través de la música que escucho, a través de que tengo un Mickey Mouse en mi casa, ahí está Satanás, le estoy abriendo una puerta a él. Bueno, Satanás obra de esta forma, de manera tan sutil, en la cual te hace creer, no, tú eres fuerte, tú estás bien, tú no vas a caer como los otros. Vamos a ver eso en Pedro en un momento. Él mismo va a decir, yo no voy a caer como los otros, ¿sí? Los otros tal vez caigan, yo no. Y va a caer. Hermano, estos detalles son muy, muy importantes. Porque te puedo asegurar que la forma en la que Satanás actuó con Pedro, es la forma en la que también actúa con nosotros. Es la forma en la que también actúa así con nosotros. Y entonces Jesucristo, hermano, le dice a Pedro, ¿sabes? Satanás ha pedido para zarandearte. Ahora aquí, como les dije en la introducción, no todo es tragedia, sino que también encontramos la misericordia de Cristo. Les pedí, hermanos, que se queden en Lucas un momento, porque escucha lo que quiero leer en el versículo 32. Jesucristo le dice a Pedro en este contexto, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora escucha, hermano, aquí está nuestra esperanza, nuestro consuelo y la misericordia de Cristo en medio de la tentación, en medio de nuestra debilidad, en medio, hermanos, de que somos propensos a caer. Escucha el versículo 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Hermano, escucha bien estas palabras, porque sinceramente, hermano, aquí encontramos un consuelo que tú y yo como cristianos debemos tener. Hermano, Satanás está como león rugiente esperando a ver a quién devorar. De manera sutil, siempre busca hacernos caer y negar a nuestro Señor Jesucristo. Somos débiles. Tú y yo solos no podemos contra Satanás. Pero si hay un motivo, escucha, por el cual una persona se va a mantener firme hasta el fin, ¿sabes por qué? Es por Cristo. Y aquí, hermano, esto es muy importante en este contexto, porque Cristo ya le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y lo va a hacer, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Hermano, escucha bien. Aquí el apóstol Juan nos está presentando lo que se conoce como la intercesión de Cristo por su pueblo. Hermano, ¿tú sabías de que Cristo ha vivido por nosotros, sí, toda su vida, cumpliendo la ley que tú y yo teníamos que cumplir? Él ha muerto por nosotros. Y ahora te pregunto, ¿qué está haciendo ahora Cristo? Está intercediendo por nosotros. Él todavía vive cada día por ti y por mí. Déjame leerte algunos pasajes que tienen que ver con lo que estamos viendo en el tema de Pedro. Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escucha lo que va a decir el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Y hermano, el apóstol Juan en ese pasaje está en el contexto en el que le está hablando a cristianos y le está diciendo a los cristianos, ustedes van a caer, se van a equivocar, van a pecar. Y escucha lo que Juan les va a decir. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos, hermano? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hermano, esta es una gran noticia. Lo que vemos, la forma en la que vemos que Jesucristo lidió con Pedro en esta circunstancia de debilidad, de tentación, de pecado, es muy importante que tú tengas en mente siempre. ¿Por qué, hermano? La única razón por la que Pedro no va a terminar como Judas, ¿sabes por qué? Porque Cristo está intercediendo por él. La única razón por la que tú y yo, siendo débiles, vamos a permanecer firmes hasta el final a pesar de que caigamos. ¿Sabes por qué? Es porque Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo, hermano, está todos los días a la diestra de su Padre, diciéndole a su Padre, yo he pagado ese pecado. Esa negación de Pedro, yo la he pagado. Yo la he pagado. Todo eso está pagado. No hay ninguna deuda. Y hermano, eso sucede con cada uno de nuestros pecados. Y ese debe ser, hermano, un gran consuelo y una gran seguridad para nosotros. Pues, hermano, una persona va a resistir la tentación o va a poder permanecer firme a pesar incluso de caer, como vamos a ver que Pedro va a hacer más adelante. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo está orando por nosotros. No se trata de que yo sea fuerte, no se trata de que yo sea capaz, no se trata de que yo sea valiente, de que yo sea maduro, hermano. Mi Señor está intercediendo por mí. Es por eso que hoy, a pesar de lo débil e imperfecto que soy, todavía puedo estar firme en el Señor. Hermano, esto es muy importante porque eso nos trae consuelo, seguridad, ánimo en medio del pecado. Ahora, no uses esto como excusa para seguir pecando, ¿sí? Pero hermano, es inevitable que vamos a pecar. Y cuando pecamos, hermano, debemos recordar esto. No es por mí que estoy yo firme. Es por Cristo que Él intercede por mí todos los días. Él ha vivido por mí, Él ha muerto por mí y Él está vivo ahora por mí también, intercediendo y orando por mí. Y su oración, hermano, escucha, es eficaz. La oración de Cristo a su Padre siempre es escuchada. ¿Por qué te digo esto? Escucha lo que Jesucristo le va a decir en Lucas 22:32. Le va a decir, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y ahora escucha, esto, hermano, es un gran consuelo. Jesucristo le va a decir a Pedro, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesucristo, hermano, ¿sabes qué le está diciendo Pedro ahí? Pedro, gracias a mi oración, tú vas a mantenerte en el camino. A pesar de esta caída, a pesar de este pecado, a pesar de que Satanás está detrás de ti, gracias a mi intercesión, tú vas a mantenerte en el camino. Por eso Jesucristo, hermano, aquí lo da por hecho. Y le dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte y una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Jesucristo da por hecho que Pedro no se va a perder como Judas. Lo da por hecho. ¿Por qué, hermano? ¿Por cuán valiente era Pedro? ¿Por cuán fuerte era Pedro? No. Porque Cristo, hermano, intercedió por él. Y eso es lo que Jesucristo hace por cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra fe en él. Intercede todos los días por nosotros. Es por eso que no hay nada en este mundo que pueda separarnos de su amor. Y hermano, esto es muy importante porque Jesucristo le está adelantando a Pedro, ¿sabes? Satanás te quiere zarandear. Ustedes, discípulos, todos se van a escandalizar. Pero Jesucristo en ese contexto les da esperanza y le da una esperanza especial a Pedro. Y le dice, ¿sabes, Pedro? Yo estoy orando por ti. Yo estoy orando por ti. Ahora, lamentablemente, hermanos, Pedro no va a escuchar. Y Pedro va a manifestar una tremenda imprudencia. Vuelvan conmigo al Evangelio de Juan. Después de que Jesucristo, hermano, le da esas palabras, después de que Jesucristo le da las palabras que acabamos de leer en Lucas capítulo 22, escucha ahora lo que Pedro le va a responder a Jesucristo en el versículo 37 del capítulo 13 de Juan. Escucha lo que le va a responder. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Hermano, esto es algo que nos está mostrando de que Pedro, escucha, no está escuchando. No está escuchando.
¿Por qué no está escuchando, hermano? Cristo ya le dijo, se van a escandalizar. Está escrito que eso va a pasar. No, ¿por qué no te puedo seguir? Hermano, eso no se hace, eso no se cuestiona al Señor, hermano. Cuando el Señor dice esto es así, no se cuestiona. No se cuestiona. La reacción de Pedro debería haber sido, ok, tú lo dices, así va a ser. Ayúdanos. Pero Pedro, hermano, va a hacer esta pregunta que no proviene ya de una curiosidad sana o de un interrogante que tenga que quiere responder, sino como vemos en este mismo versículo, hermano, Pedro mismo va a decir, no, yo te voy a seguir hasta el final. Yo voy a poner mi vida por ti. Hermano, ¿cuál debería haber sido la reacción correcta de Pedro después de lo que escuchó que Jesucristo le dijo? Lo que Pedro debería haber hecho, hermano, es haberse humillado. Debería haberle dicho al Señor Jesucristo, Señor, gracias por advertirnos, gracias por decirnos que esto va a suceder, por favor ayúdame. Ayúdame a no tropezar, ayúdame a no escandalizarme, dame fuerzas para afrontar este tiempo. Eso es lo que Pedro debería haber hecho. Pero lamentablemente, hermano, Pedro no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y esta pregunta, hermano, en el versículo 37 es una pregunta inconforme. Como que no, Cristo, no estoy conforme con lo que me acabas de decir. ¿Por qué yo no te puedo seguir? Y aparte, hermano, el apóstol Pedro va a hacer una declaración imprudente e impulsiva. Escucha una vez más. Mi vida pondré por ti. Ahora, hermano, aquí hay varias cosas que quiero que me presten atención. ¿Por qué? Porque cuando tú lees esto, hermano, y te ruego que te pongas en el contexto, probablemente los discípulos, como vamos a ver más adelante, están diciendo, wow, qué Pedro tan valiente, ¿sí? Qué Pedro tan corajido, tan fuerte, tan fiel a su Señor. Escucha las palabras que le está diciendo, yo voy a poner mi vida por ti. Hermano, pero esta es una declaración impulsiva e imprudente. Hermano, con esto te ruego que tomes muy en cuenta lo siguiente. A veces debemos aprender nosotros a juzgar las cosas de manera precisa. Cuando no lo hacemos, a veces creemos de que una persona imprudente, que hace este tipo de declaraciones y que quiere enfrentarse y se ve, entre comillas, muy valiente, en realidad no es valentía, en realidad es imprudencia. Escucha bien, hermano. A veces la gente que parece valiente no está siendo valiente, está siendo imprudente, está siendo impulsiva. Eso es lo que está pasando con Pedro acá. Y si tú no conocieras lo que va a suceder después, hermano, te digo, probablemente todos nosotros diríamos, qué valiente Pedro. Pero no está siendo valiente, está siendo impulsivo, está siendo imprudente, por no haber escuchado las palabras de Cristo. Y hermano, esto debe llevarnos a entender que nosotros debemos discernir con cuidado las reacciones, las actitudes de las personas. Una vez más, escucha, muchas veces una persona imprudente, la gente cree que es valiente cuando no es valiente. No es valiente. A veces, pero también pasa lo contrario, por si acaso. A veces a una persona valiente se la considera imprudente. Eso le pasó a David en cierta manera. ¿Te acuerdas? En el Antiguo Testamento David se va a enfrentar a Goliat y Saúl le dice, David, te daré una armadura. Y David la va a rechazar. Para alguna gente, hermano, eso fue imprudente de parte de David. No, ahí no estaba David siendo imprudente. Estaba haciendo lo correcto por otras razones. Estaba siendo valiente, estaba haciendo lo correcto. Pero con esto, hermano, te ruego que tomes muy en cuenta esto. A veces la imprudencia es maquillada de valentía. A veces la valentía es confundida por imprudencia. Y esta valentía, hermano, esta imprudencia maquillada de valentía puede influenciar a veces a otros. ¿Por qué? Porque se siente bien, ¿no? Estás viendo un hombre que le dice a Cristo, mi vida pondré por ti, ¿sí? ¿Qué crees que van a hacer los discípulos más adelante? Ellos más van a decir, no, nosotros también, hasta la muerte contigo. Entonces van a ser influenciados por Pedro, por esta supuesta actitud que parece correcta, que parece una actitud correcta respecto a un discípulo hacia su Señor. Y hermano, esto es peligroso, pero hay personas que se dejan guiar así por la emoción
de un hombre que aparenta ser valiente, pero que en realidad está siendo impulsivo e imprudente. Aparte, hermanos, el apóstol Pedro no solamente le dijo esto a Cristo. ¿Sabes qué más le dijo? Escucha lo que Pedro le dijo a Jesucristo. Yo se los leo, esto está en el relato de Mateo. Pedro, escucha lo que le va a decir. Entonces Pedro le dijo, Mateo capítulo 26, escucha, aunque todos se escandalicen, yo no. Escucha estas palabras, hermano de Pedro. ¿Sabes qué está diciendo Pedro? Yo soy mejor que los demás. Todos estos, los 10 que estaban, porque Judas ya se fue, eso sí, tal vez se escandalicen. Eso sí, tal vez tropiecen. Yo no. Yo no. Yo voy a ser más valiente que todos. Yo sí voy a perseverar. Yo no te voy a abandonar. Los otros, tal vez ellos sí, pues, ¿no? Ellos. Pero yo no. Hermano, ten cuidado con eso. A veces los cristianos reaccionamos así. Nos enteramos del pecado de otros y, hermano, somos propensos a decir, yo nunca haría eso. No hagas eso, hermano. No hagas eso. Porque Pedro, como vamos a ver más adelante, no solo se va a escandalizar, no solo va a tropezar como los otros, sino va a negar a Cristo 3 veces. En otras palabras, escucha, el que dijo, yo no voy a caer como los otros, va a caer peor que los otros. Y hermano, aprende bien esa lección. Y debemos tener, hermano, mucho cuidado cuando nos enteramos de pecados de hermanos, de cristianos. Hermano, a veces podemos reaccionar así de yo no haría eso. No creas. Este año nos hemos topado con un escándalo de un pastor muy conocido en el ámbito reformado, Steve Lawson. Algunos de ustedes lo deben conocer. Que de un momento a otro apareció que estaba 5 años en una relación adúltera. ¿Sí? Hermano, hay que tener cuidado. Hermano, cuando yo escucho este tipo de historias, mi reacción es esta. Yo podría ser peor. Yo podría ser peor. Dios, ten misericordia de él y ten misericordia de mí. Porque no puedo reaccionar como Pedro, hermano. Si de ellos, pero yo no. No, hermano. Yo podría hacer algo peor todavía. Estoy seguro. Por mí mismo, por mis propias fuerzas, hermano, soy propenso a caer peor que Steve Lawson, peor que Pedro, peor que David. Hermano, esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. Pero Pedro no está teniendo esa actitud. Pedro incluso se está poniendo por encima de sus compañeros y le está diciendo en voz alta a su Señor Jesucristo, aunque ellos se escandalicen, yo nunca. Pedro se cree fuerte, no está escuchando las advertencias, se cree mejor que los demás. Mejor que los demás, hermano. Es aquí donde Jesucristo, hermano, lo va a tener que humillar. Y escucha lo que le va a decir, versículo 38. Jesucristo le va a predecir su negación. Y como les he mencionado, hermano, aquí Jesucristo le va a decir, tú me dices que no te vas a escandalizar. Tú no solamente te vas a escandalizar, tú vas a negarme 3 veces. Hermano, eso es peor de lo que los otros hicieron. Los otros se ocultaron como cobardes, se fueron, ok. Pedro va a negar 3 veces a su Señor. Y cuando lleguemos, hermano, a la negación de Pedro, te cuento de que Pedro negó a su Señor no porque un soldado romano le tenía con una espada en el cuello amenazándolo, no, sino porque una mujer se le acercó a preguntarle, ¿tú eres un discípulo de Cristo? Hermano, así va a ser la negación de Pedro. Y vamos a ver eso en unas semanas. Y aquí, hermano, es donde Cristo va a decirle a Pedro, ¿en serio tú te crees tan fuerte? Tú no me vas a negar, tú no te vas a escandalizar, tú vas a permanecer como los demás. Te acabo de decir que te vas a escandalizar. Y ahora escucha lo que Cristo le va a decir, versículo 38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesucristo, hermano, comienza con una pregunta que es en cierta manera irónica. Porque Jesucristo le dice, ¿en serio, Pedro? Y
No me gusta mucho imaginarme qué cara tiene Cristo, hermano, pero es probable que está con una sonrisa un poco irónica. Pedro, ¿en serio tú me vas a acompañar hasta el final? Pues te cuento que no. Tú me vas a negar 3 veces. Y escucha esto. Jesucristo le dice antes que cante el gallo. ¿Qué significa esto? Hermano, y te ruego que tomes muy en cuenta lo que les voy a explicar ahora para mostrarte cuán débil es el hombre, cuán débiles somos. ¿A qué hora Pedro le está diciendo esto a Cristo? Hermano, Pedro probablemente le está diciendo esto a Cristo, como dije, después de la última cena, están yendo hacia el Monte de los Olivos, probablemente son entre las 10 y las 11 de la noche, ¿sí? ¿A qué hora va a cantar el gallo, hermano? Entre 3 a 4 de la mañana. Hermano, esa valentía, Pedro, no le iban a durar ni siquiera, no le iba a durar ni siquiera un día. Ni siquiera un día le iba a durar toda esa valentía, todas esas palabras tan fuertes, tan grandes. Le iba a durar unas cuantas horas. Hermano, escucha bien eso. Porque, hermano, hay un pasaje a mí que lo tengo ahí marcado y memorizado y les ruego que lo hagan igual, lo mismo. 1 Samuel 2:9. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Y hermano, a Pedro le va a pasar eso. Todas esas palabras tan fuertes y tan grandes de yo nunca me voy a escandalizar, yo nunca te voy a negar, yo no voy a ser como ellos, yo hasta la muerte, mi vida pondré por ti. Jesucristo le dice, ¿sabes? En unas cuantas horas tú me vas a negar 3 veces. Toda esta valentía no va a durar ni siquiera un día, ni siquiera una noche entera, ni siquiera una noche entera. Y hermano, esto es lo que pasa cuando dependo de mí mismo, de mis capacidades, de mis fuerzas, de lo que yo puedo hacer. Hermano, esta es la realidad. No solo de Pedro, de ti y de mí. Y tú y yo, hermano, escucha, Pedro una vez más ha sido instruido por Jesucristo 3 años. Y mira, hermano, cuán débil va a ser él. ¿Cuánto más tú y yo? Hay jovencitos, hermano, que se creen que porque se han leído unos cuantos libros, han terminado el seminario, yo no caería como ellos. ¿Sí? No, hermano, no es así. Ahora, pero acá, hermano, debemos meditar en algo que es sumamente importante para nuestro pasaje y que también, hermano, nos va a dar consuelo, ánimo. Hermano, Cristo le dice a Pedro y le está prediciendo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y hermano, te ruego que tomes en cuenta la precisión de las palabras de Cristo. Tú, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Escucha, hermano, la precisión con la que Cristo le está diciendo a Pedro que van a acontecer las cosas. Hermano, esta es la omnisciencia de Dios. Este es el conocimiento de Dios. Y ese es Cristo, es Dios. El apóstol Juan, como les he mostrado en las semanas pasadas, con diferentes acontecimientos en la vida de Cristo, nos muestra cómo Jesucristo es Dios. Él no es cualquier hombre. Él no es cualquier hombre, él es Dios. Y como Dios tiene este conocimiento por el cual a Pedro le puede decir la hora, cuántas veces va a pecar, cuántas veces lo va a negar, porque Él conoce todo eso. Pero hermano, al encontrar esta omnisciencia de Cristo y de Dios, te ruego que también encontremos su misericordia y su amor incondicional. Hermano, Cristo le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y déjame preguntarte esto, ¿qué va a hacer Cristo después de que Pedro lo niegue? ¿Sabes qué va a hacer? Va a ir igual a morir por él en esa cruz. Hermano, esto es muy importante. Hermano, Cristo murió por nosotros sabiendo quiénes somos, sabiendo nuestras debilidades, sabiendo que fallaremos muchas veces. Hermano, yo no entiendo los creyentes que fallan, pecan y dicen, Cristo ya no me debe amar. Bueno, Cristo murió sabiendo todo lo que ibas a hacer. Todo. Y esto, hermano, es un gran consuelo. Porque Cristo le dice a Pedro, ¿sabes? Yo sé, me vas a negar 3 veces. ¿Y sabes qué va a hacer Cristo? Igual va a ir a morir por Pedro en esa cruz. Igual. Porque la salvación, hermano, es por pura gracia. Por pura gracia.
El amor que Cristo nos muestra, hermano, es incondicional. Tú estás despreciando su amor. Cuando como cristiano caes, te equivocas y Cristo ya no me ama. ¿Dónde te mostró Cristo su amor? En la cruz. Y hermano, Cristo no sabía todo lo que ibas a hacer antes de morir por ti. Sabía todo. Él conoce todo y es lo que nos está mostrando acá respecto a Pedro. Él conoce absolutamente todo. Te puede decir la hora, la fecha, cómo vas a pecar, te puede decir todo. Él ya sabe. Y él aún así decide morir por Pedro y decide morir por su iglesia. Hermano, este es un consuelo sumamente grande. Ahora, con lo que te acabo de decir, tengo que hacerte una advertencia. Si tú utilizas lo que te acabo de decir para que ahora, entonces voy a pecar lo que me dé la gana, déjame decirte esto, no eres cristiano, ¿sí? No eres cristiano. El apóstol Pablo dice, Romanos 6, versículo 1 en adelante, porque la gracia abunda, ¿pecaremos? ¿Permaneceremos en pecado? Nunca, de ninguna manera. Entonces, si lo que te acabo de decir te va a guiar a decir, entonces pecaré lo que sea, porque Cristo igual ya sabía lo que iba a pecar, es porque no eres cristiano. Porque para el cristiano, hermano, lo que les estoy explicando nos da consuelo, porque vamos a caer, nos vamos a equivocar. Estamos en una lucha con el pecado y no somos perfectos todavía, somos débiles y muchas veces caemos así como Pedro cayó y va a caer en otras ocasiones más. Pero hermano, cuando entendemos Cristo murió por mí, sabiendo todo esto, eso al cristiano verdadero, escucha, lo consuela, le da ánimo y lo motiva ahora ¿para qué? Para seguir pecando o más bien ser más fiel a Cristo. Eso es lo que le va a pasar a Pedro, vamos a ver eso en un momento. Hermano, Pedro, después de ver cómo el Señor Jesucristo, a pesar de su caída, a pesar de sus negaciones, lo buscó, murió por él, eso, hermano, luego a Pedro lo va a motivar a verdaderamente morir por su Señor. Hermano, esto es muy importante. Porque yo sé que cuando hablamos de estas doctrinas, hermano, que lo que nos está mostrando es lo que Pablo dice en Romanos 5, donde el pecado abunda, ¿abunda qué? La gracia, hermano. Eso es lo que va a pasar con Pedro. 3 veces va a negar a su Señor, aún así, Cristo está rogando por él y Cristo va a morir por él. Porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y eso, hermano, a los verdaderos cristianos no nos motiva a seguir pecando. Nos trae consuelo cuando pecamos, debe traernos, y nos motiva más bien ahora para serle fieles a aquel que nos ama incondicionalmente. Ahora, hermano, lamentablemente Pedro, pero no va a escuchar lo que Jesucristo le está diciendo acá. Jesucristo le está diciendo, Pedro, tú dices que vas a dar tu vida por mí. De cierto, y hermano, eso es fuerte. Ya hemos hablado muchas veces de esto en esta iglesia. Cuando Cristo utiliza estas frases, de cierto, en el hebreo, en el griego, amén, amén. Cuando va a decir algo muy fuerte, absoluto, un axioma. Y para el pecado de Pedro, Jesucristo le está diciendo así, Pedro, de cierto te digo, vas a negarme 3 veces. Pero Pedro, hermano, como ya hemos visto, se cree fuerte, se cree valiente, cree que él puede solo y escucha lo que va a responder. Hermano, vayan conmigo a Marcos capítulo 14. Ahora, hay algunas cosas interesantes porque muchos dicen, y yo creo eso, de que ¿quién dictó el Evangelio de Marcos? Es muy probable que lo dictó Pedro. ¿Sí? Es muy probable de que Marcos nos relata lo que Pedro le dictó. Es muy probable, ¿sí? Y escucha lo que nos va a decir Marcos. Jesucristo, hermano, le va a decir a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y escucha ahora Marcos 14, versículo 31. Mas él, con mayor insistencia, hermano, aquí Pedro no está escuchando. Él debería haber dicho, sí, Cristo, soy débil, no puedo, ayúdame. Él debería haber dicho eso, pero no. Con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Bueno, la autosuficiencia, yo puedo, ¿sí? Ahora, como les dije, hermano, muchas veces estas reacciones que parecen valientes, pero que no son imprudentes, impulsivas, influyen en otros.
Porque escucha lo que dice Marcos. También todos decían lo mismo. Entonces los discípulos acaban de escuchar a Cristo decirles, ustedes se van a escandalizar, van a tropezar. Pedro acaba de escuchar que Cristo le dijo, Satanás está buscando para zarandearte, pero yo estoy orando por ti. Pero dice, no, yo hasta la muerte contigo. Cristo le dice, no, me vas a negar 3 veces. En unas horas me vas a negar 3 veces. Tú no eres fuerte, eres débil. Y Pedro, ¿qué va a hacer? Con mayor insistencia, jamás, Cristo, nunca. Y ahora los otros 10 más, nosotros también, nunca. ¿Sí? Vamos a seguir contigo. Hermano, ¿y qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo que Cristo dijo. Todos se van a escandalizar, Pedro lo va a negar 3 veces. Cristo es el que va a tener que ir a buscar a Pedro después para traerlo. Ahora, por la gracia de Dios, hermano, por la gracia de Dios, Pedro va a aprender la lección. Pedro va a aprender la lección. Vayan conmigo para concluir a 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Escucha lo que Pedro va a decir. Y estas palabras creo que están muy relacionadas con lo que estamos viendo el día de hoy. Porque como les he mostrado, hermano, Pedro no está escuchando a Cristo. No está escuchando sus advertencias. Pedro está confiando en sus fuerzas, en su poder, en lo que él puede hacer por sí mismo. Es autosuficiente. Pero hermano, Pedro va a aprender la lección. Y esta es una lección que tú y yo debemos aprender también. Escucha lo que Pedro le va a decir a los cristianos, 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme ¿qué? Esto es lo que Pedro no está haciendo, hermano, en nuestro pasaje en Juan. Cristo le está diciendo, me vas a negar. No, nunca. Hermano, él no debería haber contradecido a su Señor. Debería haberle dicho, si tú lo dices, va a pasar, ayúdame. Dame fuerzas. Pero no, le va a contradecir a Cristo y le va a decir, no, jamás, Cristo, yo nunca te voy a negar. Pero luego Pedro, hermano, entendió, ok, no, si alguien habla, hable conforme a qué, a las palabras de Dios. No intentes contradecir lo que Dios dice, no intentes añadirle algo, no intentes arreglarle algo supuestamente. No, habla lo que Dios diga. Pero escucha lo que continúa diciendo Pedro. Y si alguno ministra, y esta palabra ministro, hermano, tiene que ver con servir. Si alguno va a servir a Cristo, si alguno va a ser el siervo de nuestro Señor Jesucristo, escucha lo que va a decir. Ministre conforme al poder que Dios da. Hermano, nadie es fuerte por sus propias fuerzas. Gracias a Dios, Pedro entendió eso. Si yo me voy a mantener firme es porque tú me des el poder, es porque tú me des las fuerzas, porque yo no puedo. Pedro entendió eso. El apóstol Pablo sabía eso, por eso en Efesios 6 nos va a decir a todos, consiga sus fuerzas en Cristo. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, tú tienes un gran ministerio que cumplir, pero consigue tus fuerzas en Cristo, 2 Timoteo 2:1. Y eso, hermano, es algo que debemos aprender y que lamentablemente Pedro tuvo que aprender a las malas. Porque lo que hemos visto el día de hoy, hermano, es solamente el inicio de la caída. Todavía no ha caído Pedro. Pero ya vemos todo lo que está pasando en él, que va a resultar, hermano, en una terrible, terrible caída. Algo que vamos a ver más adelante.